Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en un libro que es un verdadero tesoro, La doctrina del arrepentimiento de Thomas Watson. Sí, es un texto puritano del siglo XVII, pero les aseguro que lo que dice nos habla hoy con una urgencia que, bueno, es sorprendente. Vamos a desentrañar por qué un concepto como el arrepentimiento, que a veces parece tan anticuado, es más vital que nunca. Y para empezar, creo que esta cita de Joel Beeke da justo en el clavo. Pone el dedo en la llaga del problema central que Watson ya veía venir. En nuestro mundo, la idea de arrepentirse se ha vuelto light, ¿no? Algo superficial, casi sin importancia. Pero, ¿eso es realmente el arrepentimiento bíblico? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué un libro escrito hace más de 350 años sobre este tema es pero tan relevante ahora? Pues la respuesta, y es lo que vamos a explorar, es que Watson nos ofrece una claridad y una profundidad que, francamente, hemos perdido por el camino. Muy bien, ¿listos? Esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos el problema, ese concepto trivializado del que hablamos. Después, el diagnóstico de Watson sobre la verdadera gravedad del pecado. Luego, la parte práctica, los ingredientes del verdadero arrepentimiento. De ahí pasaremos a cómo se vive esto, con el deber de la abnegación. Y cerraremos explicando por qué esta obra es, sin duda, un clásico imprescindible. Empecemos por el principio, como debe ser. Para poder apreciar la solución que nos da Watson, primero tenemos que entender bien el problema. ¿Cómo es que el arrepentimiento perdió tanto peso en nuestro tiempo? Pensemos un momento en esto. Hoy en día, cuando alguien dice «me arrepiento», muchas veces quiere decir «ups, lo siento, me cacharon». ¿O es esa sensación de culpa que dura, ¿qué? ¿5 minutos? ¿O la típica resolución de «ahora sí me voy a portar bien», que se desvanece con la primera tentación? Es algo superficial, un evento aislado y ya está. Ahora, comparemos eso con la visión de los puritanos, la visión de Watson. Para ellos, el arrepentimiento no era un acto, era un estilo de vida. Como decía Lutero, la vida del creyente es una de constante arrepentimiento. Es un giro, un cambio de dirección diario y continuo, alejándose del pecado para volverse hacia Dios. Es literalmente el tejido del que está hecha la vida cristiana. Y bueno, para poder entender la cura que propone Watson, primero hay que diagnosticar bien la enfermedad. Y la enfermedad es el pecado. Él insiste en que no se puede tratar algo si no se comprende primero su verdadera y muy grave naturaleza. Y aquí es donde la lógica de Watson es brillante, la verdad. Su punto de partida es simple pero demoledor. Es imposible arrepentirse de verdad de algo cuya gravedad no se entiende. Si el pecado se ve como un pequeño error, una simple debilidad, pues el arrepentimiento va a ser igual de débil y superficial. Por eso, él dedica toda la primera parte de su libro a una sola cosa, exponer la verdadera maldad del pecado. Y el enfoque de Watson aquí es radical. Para él, el pecado es peor que el infierno mismo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero su lógica es fascinante. Dice, el infierno es creación de Dios para ejecutar justicia. El pecado, en cambio, no es de Dios. El infierno es una carga para el pecador, pero el pecado es una carga para Dios mismo. El infierno contiene algo bueno, la justicia divina. El pecado es la máxima injusticia, robarle a Dios su gloria. Esta perspectiva, la verdad, cambia todas las reglas del juego. Y toda esta primera sección la construye sobre este versículo del Salmo 106, y fueron hundidos por su iniquidad. La idea central es esta. El pecado no es una ofensa menor, no es un simple tropiezo. Es algo que nos degrada, nos rebaja, nos corrompe y al final nos destruye. Es un veneno que lo contamina todo. Ok, ya entendimos la gravedad de la enfermedad. Ahora, Watson nos ofrece la receta, la prescripción. Y no es una simple pastilla, Es una fórmula compleja, detallada. Y es aquí donde el libro se vuelve inmensamente práctico, porque desglosa, paso a paso, lo que realmente significa arrepentirse. Y aquí vemos el enfoque tan sistemático de Watson. Él no deja el concepto flotando en una nube de emociones. No. Lo divide en 6 ingredientes claros, observables de lo que él llama la angustia piadosa. Como podemos ver, esto va mucho, pero mucho más allá de un simple sentimiento. Es un proceso interno, sincero, proporcional al pecado, que lleva a la confesión, busca reparar el daño
Y muy importante, es duradero. Y aquí Watson hace una distinción que es crucial. La diferencia entre la angustia verdadera, la que viene de Dios, y la falsa. La falsa es puro teatro. Es la tristeza de la cara, pero no del corazón. Es miedo al castigo, no dolor por la ofensa. Y por eso, muchas veces lleva de vuelta al mismo pecado. La angustia verdadera, en cambio, es una agonía del corazón por haber ofendido a Dios. Y es esta angustia santa la que de verdad te hace darle la espalda al pecado para siempre. Pero la angustia no es suficiente. Watson añade otro ingrediente que es fundamental, un odio genuino por el pecado. Fíjense, no basta con lamentarse por haber pecado. Hay que llegar a aborrecer el pecado en sí mismo. Es un cambio no solo en la emoción, sino en la voluntad. Es empezar a ver el pecado como lo que es, un enemigo mortal para el alma. Y algo muy importante, este odio no puede ser selectivo. Watson argumenta que el verdadero odio al pecado es universal. Es odiar todo pecado, no solo los que nos hacen quedar mal. Es odiar la raíz del pecado, no solo sus consecuencias amargas. Es una guerra sin tregua, implacable, tanto contra el pecado en uno mismo como el que vemos en los demás. Y todo esto nos lleva a la siguiente fase. Si el arrepentimiento es un estilo de vida, ¿cómo se ve eso en el día a día? Bueno, Watson lo define a través de un deber que es clave en la vida cristiana, la abnegación. Es decir, negarse a uno mismo. Y como bien nos recuerda John MacArthur, esto no es una idea extraña de los puritanos, no, está en el corazón mismo de las enseñanzas de Jesús. Él mismo dijo que el primer paso para seguirle es negarse a uno mismo. Es el punto de partida de todo el discipulado. Y lo que es realmente impresionante es el alcance de lo que Watson dice que debemos negar. No se trata de negarse un postre de vez en cuando. Se trata de una reorientación total de nuestro ser. Implica negar nuestra propia razón cuando choca con la fe. Negar nuestra propia voluntad para someternos a la de Dios. Negar nuestro orgullo, nuestros apetitos, nuestra pereza espiritual. En fin, es una rendición completa. Pero ojo, y esta aclaración es vital. El objetivo de la abnegación no es el autodesprecio ni el castigo por el castigo. No se trata de perder por perder. Se trata de todo lo contrario. Se trata de afirmar el valor supremo de Cristo. Es declarar con nuestra vida que Él es tan valioso que vale la pena negarse a todo lo demás con tal de tenerlo a Él. Y así, después de hacer todo este recorrido, llegamos a la parte final. Y creo que ya queda bastante claro por qué este tratado puritano, después de tantos siglos, sigue siendo tan fundamental. La respuesta es simple. Watson nos da un manual claro, estructurado, profundamente práctico y eternamente relevante sobre una de las doctrinas cristianas más importantes y, paradójicamente, una de las más malinterpretadas. En una época de tanta superficialidad, él nos ofrece una profundidad que de verdad sacia el alma. Si tuviéramos que resumir por qué este libro ha sobrevivido al paso del tiempo, podríamos decir que es por estas 4 cosas. Su claridad desglosa teología compleja en partes fáciles de recordar. Su profundidad no se queda en la superficie, va a la raíz del problema. Su practicidad ofrece pasos concretos. Y su atemporalidad le habla a la condición humana de cualquier época. Y quiero terminar con las propias palabras de Thomas Watson, sacadas de su prefacio de 1668, porque esto nos recuerda que no estamos ante una obra teológica fría. Estamos ante el corazón de un pastor. Él escribió este libro con una oración ferviente, que algún pecado pueda ser asesinado en la vida de quien lo leyera. Su único deseo era el bien y la felicidad del alma de sus lectores. La doctrina del arrepentimiento es sin duda una herramienta increíblemente poderosa. Si este análisis ha despertado el interés por ir más a fondo, la obra completa de Watson es un punto de partida inmejorable. Para saber más, pueden visitar nuestra página web en www.teologiaparavivir.com. Quizás la pregunta que nos deja Watson al final no es si nos arrepentimos o no, sino ¿qué entendemos realmente por arrepentimiento?